alguna cosa sobre citisina, por si alguien no se ha unido a otros teams previamente y no lo conoce bien. Bien, empezaremos comentando que los tratamientos para dejar de fumar, ya sabemos que hay que hacer un tratamiento combinado farmacológico y de terapia cognitiva conductual y de soporte al paciente, pero dentro de los tratamientos farmacológicos hay dos grupos, ¿no? Tendríamos los tratamientos que son nicotina, la terapia sustitutiva con nicotina, que se administra la nicotina por una vía diferente a la del cigarrillo, y luego los que no son nicotina. Dentro de este grupo pues teníamos vareniclina y bupropión, que en estos momentos no están disponibles en el mercado, y tenemos citisina. Si hablamos un poco de mecanismo de acción, la terapia sustitutiva con nicotina es nicotina, por lo tanto actúa como un agonista total del receptor nicotínico de la acetilcolina. En cambio, citisina actúa en el mismo receptor que actúa la nicotina, pero lo hace de forma parcial. ¿Y qué implica el que lo haga de forma parcial? Si nos fijamos en esta gráfica que tenéis aquí a la derecha, aquí veríamos un fumador en la parte de arriba. Por lo tanto, al fumar tiene niveles de nicotina en sangre. Esta nicotina va a estimular los receptores nicotínicos de la acetilcolina y esto es lo que le produce al fumador la sensación de bienestar, la liberación de dopamina que le va a dar esa sensación de bienestar y adicción. En la parte de abajo tenemos un fumador que deja de fumar. Al dejar de fumar no va a tener nicotina en sangre, no se van a activar tanto los receptores nicotínicos, se va a producir menos liberación de dopamina y esto le va a generar craving, ¿no? Ganas de volver a fumar para volver a tener esa sensación de bienestar que tenía. ¿Qué ocurre cuando esta persona que ha dejado de fumar toma citisina? Seguirá sin tener nicotina, pero va a tener citisina, que hemos dicho que es un agonista parcial de este receptor. Va a estimular parcialmente el receptor, va a producir cierta liberación de dopamina, que va a ser suficiente para evitarle el síndrome de abstinencia, pero no va a ser tan alta como para generarle adicción. ¿Vale? Este es uno de los mecanismos de acción de la citisina. Y por otro lado, la citisina también se comporta como un antagonista con la nicotina, porque tiene más afinidad por el receptor que la nicotina. En presencia de las dos, se unirá antes la citisina al receptor y, por tanto, en cierta manera lo bloqueará. Bien, la citisina, sabéis que es una sustancia que, aunque aquí en España es relativamente nueva, entre comillas, ¿vale? Porque nosotros la lanzamos en noviembre del 2021 y sin financiar, como sabéis, y desde el 1 de febrero ha pasado a estar financiada, pero es una sustancia que se lleva utilizando para deshabituación tabáquica desde hace muchos años. Se empezó a comercializar en los años 60, sobre todo en países de la Europa central y del Este. Es una sustancia que se obtiene de las semillas de un árbol del género Cytisus laburnum y es un alcaloide vegetal con una estructura parecida a la nicotina. Por eso se puede unir al mismo receptor que se le une la nicotina, aunque a diferencia de esta no es un agonista total, sino un agonista parcial, como hemos comentado, y por lo tanto ayuda al síndrome de abstinencia sin generar adicción. Dentro de lo que es la evidencia científica no voy a entrar en ello, solo comentaros que hay diferentes estudios publicados en revistas como el New England o el JAMA, donde se demuestra la eficacia de la citisina comparada con placebo, con TSN, con vareniclina, que además los datos de seguridad vienen avalados por esos más de 40 años que hace que se está utilizando este fármaco en otros países. Y en los principales estudios comparativos con vareniclina, sobre todo lo que se observa es que se tolera mejor que la vareniclina principalmente a nivel gastrointestinal. Y esto es debido a que tiene una menor afinidad que la vareniclina por unos receptores que son los 5-HT3A, relacionados con las náuseas y los vómitos. Y por último quería comentaros un estudio que hemos realizado aquí en España en condiciones de práctica clínica, en consultas de atención primaria de neumología y consultas de tabaquismo, en el que se pretendía ver cómo se comportaba, cuál era la valoración de los pacientes que tomaban el tolacitán en este caso. En este estudio, los resultados los tenemos aquí. Vemos que la mayoría de los pacientes decían que estaban satisfechos o muy satisfechos con el tratamiento. La adherencia al tolacitán fue muy alta y la mayoría estaban abstinentes, un 76%, al finalizar el tratamiento. En cuanto a efectos adversos, la mayoría no los experimentaron y los que los tuvieron, estos fueron de carácter leve moderado. Además, comentaros que no había diferencias en cuanto a si eran hombres, si eran mujeres, si fumaban más por una recompensa positiva o una recompensa negativa, si habían intentado previamente dejar de fumar o no, si tenían una dependencia más alta o más baja. No hubo diferencias en los diferentes tipos de pacientes en cuanto a los resultados.
Y con esto yo ya no digo nada más, solo recordaros que es un tratamiento de 25... Ah, perdona, me falta una, que es la pauta del tratamiento, ¿vale? Por si alguien no la conoce, es una pauta de 25 días en dosis decrecientes. Empezamos dando las dosis máximas. Hemos dicho que se tolera bien a nivel gastrointestinal, por lo tanto podemos empezar con las dosis máximas los primeros días, que es cuando más necesidad van a tener los pacientes. Se empieza con un comprimido cada 2 horas, con máximo de 6 comprimidos al día durante los 3 primeros días, y a partir de aquí vamos disminuyendo los números de comprimidos, como veis aquí en la gráfica, y al final, pues ya los últimos días 2 comprimidos, el último día 1 comprimido, y el día 26 ya no se toma el tratamiento. Se puede fumar durante los primeros días, según ficha técnica, hasta el 5.º día, evidentemente pues recomendando al paciente que ya vaya reduciendo el número de cigarrillos durante estos días. No les suele costar por el feedback que tenemos de los pacientes, ya que, como hemos comentado, la citisina antagoniza el efecto de la nicotina y esta nicotina del cigarrillo ya no les produce ese mismo efecto positivo que les producía antes. Por lo tanto, no les cuesta normalmente dejar el cigarrillo. ¿Qué más? A nivel de metabolización, sí que deciros que tiene una eliminación principalmente por vía renal, no se metaboliza a nivel hepático, por lo tanto el riesgo de interacciones con otros fármacos también va a ser muy bajo, ¿vale? Y ahora sí, voy a dar paso ya a la doctora Pinet, que ella nos va a hablar ya de los pacientes con patología psiquiátrica y ya su experiencia con el Todacita. Voy a dejar de compartir. Luego vamos a hacer las 2 ponencias